Continuando con lo que es la teoría de electrónica para tercer año de la Tecnicatura en Electrónica, vamos a continuar con lo que es la ley de Kirchhoff o las leyes de Kirchhoff. Gustav Kirchhoff fue un físico alemán cuyas principales contribuciones científicas se centraron en los campos de los circuitos eléctricos, entre otras cosas. Nació en 1824 y falleció en 1887. Ahora, las leyes de Kirchhoff son una consecuencia directa de las leyes básicas del electromagnetismo de Maxwell para circuitos de baja frecuencia y forman la base de la teoría de los circuitos de gran aplicación en la electrónica. Son dos leyes las que vamos a ver hoy. La primera ley es la ley de corrientes o de nodos. La segunda ley es la ley de mallas o de tensiones. ¿Está? Estas leyes van a ser explicadas teniendo en cuenta el tipo de alumno al cual va dirigido. Es decir, la teoría y la matemática aplicada a esta teoría va a estar adaptada a alumnos de tercer año, por lo que alumnos de facultad o de universidad van a ver este apunte sin la rigurosidad que ellos necesitan en una universidad. Esto está pensado para alumnos de tercer año de secundaria. La primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes o de nodos, dice que la suma algebraica de las corrientes entrantes y salientes de un nodo es 0. ¿Está? Un nodo en un circuito es un punto donde confluyen varias corrientes. ¿Está? Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la aplicación de esta ley a el nodo de la figura que tenemos aquí. El nodo sería el punto donde convergen las distintas líneas del circuito. ¿Está? Vamos a tomar para este análisis que las corrientes que entran al circuito van a ser positivos o de signo positivo, y las corrientes que salen desde el punto o del nodo van a ser negativas. ¿Está? Eso tenemos que tomarlo como convención para cada nodo que analicemos. En este caso va a ser I1 la intensidad 1, I2 la intensidad 2, etcétera, etcétera, etcétera. La fórmula sería intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 4, que son las tres corrientes que entran al nodo. Son positivas. Menos intensidad 3 e intensidad 5, que son las dos corrientes que salen del nodo. Todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Está? Cuando hagamos la suma algebraica. Veamos con otro ejemplo. En este caso es un circuito en paralelo que hemos visto anteriormente. El nodo que vamos a analizar es ese. ¿Está? La fórmula sería intensidad total va a ser negativa más la intensidad de la resistencia 1 más la intensidad de la resistencia 2 más la intensidad de la resistencia 3. Todo tiene que ser igual a 0. La intensidad total sale del nodo, por lo tanto la vamos a tomar como negativa, y las demás intensidades entran al nodo, por lo tanto lo tomamos como positiva. Ahora, si le aplicamos números o valores a esa fórmula o a ese circuito, vamos a tener que, si la intensidad total es 10 amperes
La intensidad de la resistencia 1 es 2 A, de la 2 5 A, de la resistencia 3 3 A. Si aplicamos esas corrientes a la fórmula, la que tenemos aquí, menos intensidad total porque sale del nodo, más intensidad de la resistencia 1, más intensidad de la resistencia 2, más intensidad de la resistencia 3, todo tiene que ser igual a 0. Vamos a comprobarlo. En este caso, menos 10 A más 2 A más 5 A más 3 A igual, y todavía no sabemos cuánto. Reemplazamos los valores, nos queda que menos 10 A más 10 A da 0. Esto es lo que dice la ley, la fórmula. Después nosotros podríamos aplicar a esta misma ley o esta misma fórmula, suponiendo que yo conozca intensidad de la resistencia 3, de la resistencia 2 y la resistencia 1, pero no la intensidad total. En cuyo caso me faltaría un dato, se me arma una ecuación y la resuelvo. Eso es la primera ley de Kirchhoff. Ahora, en cuanto a la consideración de que una corriente entrante o saliente es positiva o negativa, se hace de una manera arbitraria. Lo elijo yo. Tengo que tener en cuenta si viene desde el positivo de la fuente de alimentación o del negativo, tengo que tener esas consideraciones. Si la corriente que yo elegí no tiene el sentido adecuado, no va a pasar nada siempre y cuando en ese nodo yo aplique la misma consideración a cada corriente. ¿Está? La idea es que en ese nodo las corrientes que entran van a ser igual a las que salen, de esa manera se anulan cuando yo hago la suma algebraica. Para ver más consideraciones en cuanto a lo que es las corrientes en los nodos, como esto es para tercer año, no la van a ver. Van a ver esas particularidades recién en cuarto año. Por lo cual no lo vamos a aplicar ahora. Ahora vemos la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas o de tensiones. Dice que en un circuito cerrado o malla, la suma algebraica de las diferencias de potencial entre los extremos de los diferentes elementos es 0. También llamada ley de conservación de la energía. Dicho de otro modo, la suma de las tensiones consumidas o caída de tensión por los elementos del circuito es igual a la tensión suministrada por la fuente de alimentación. Es importante entender que esto ocurre en cualquier camino cerrado por el que circulemos en un circuito, sin importar si lo hacemos en sentido horario o antihorario. ¿Está? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un circuito en serie. Aplicando la ley, obtenemos que la tensión total o tensión de la fuente, si queríamos, menos la tensión de la resistencia 1, menos la tensión de la resistencia 2, menos la tensión de la resistencia 3, va a ser igual a 0. Ahora fíjense, la tensión de la fuente es positiva porque la tensión de la fuente siempre entrega tensión. La vamos a tomar siempre positiva. En cambio, la tensión de la resistencia 1 va a ser la tensión que va a tener aplicada, o sea, lo que va a consumir esa resistencia. Como consume tensión, o le queda una tensión aplicada, va a ser negativa. ¿Está? Por eso es tensión de resistencia 1, o también llamada caída de tensión de la resistencia 1. Vamos a ver el ejemplo con números. Si sustituimos los valores, tenemos que la tensión total o de la fuente va a ser de 12 voltios, la tensión de la resistencia 1 de 5 voltios, la tensión de la resistencia 2 de 5 voltios y la tensión de la resistencia 3 de 2 voltios. Si reemplazamos, ponemos la fórmula que nos queda tensión total menos tensión de la resistencia 1 menos tensión de la resistencia 2 menos tensión de la resistencia 3 va a ser igual a 0. Reemplazamos los valores
Hacemos la suma y nos queda que de un lado tenemos 12 voltios, después tenemos menos 12 voltios, negativo. Si hacemos la suma nos da 0 voltios.